Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos ante un tema que va a ser muy bonito, ya verán que sí, porque vamos a hablar de la Torá en el umbral de la eternidad. ¿Cómo vamos a flanquear, con qué Torá vamos a flanquear la puerta a la eternidad? Mucha gente se pregunta alrededor del mundo, ¿verdad? ¿Qué Torá quedará vigente una vez que el cielo y la tierra que conocemos haya dejado de ser, ¿verdad? Haya desaparecido. Y esta pregunta es una constante, ¿verdad? De tal manera que durante esta crisis actual, una crisis bendita de Elohim, pues se le vio el plumero a muchos que ya comenzaban a predicar y ministrar en vías de darle rienda suelta a sus instintos más bajos, y entonces ya te hablaban de los impulsos freudianos, ¿verdad? Digo, en ministerios que destacan por su supuesta sobriedad, y ya te comenzaban a hablar de que al final todo se reduce a sexo y trabajo. En vías de patentar el darle rienda suelta a sus instintos más bajos. En otras palabras, para romper a darle rienda suelta a sus instintos más bajos. Entonces, claro, la pregunta pertinente en este momento histórico es: ¿qué Torá va a quedar vigente? ¿Qué Torá vamos a vivir en la eternidad? ¿Y con qué Torá estamos cruzando este umbral? El umbral que nos va a llevar a la eternidad, ¿verdad? Entonces, decir por delante que el trabajador, porque hoy vamos a hablar de siervos y libres, de esclavos y hombres liberados, ¿verdad? Porque el objetivo es ese, ¿verdad? El objetivo es vivir la libertad. Pero ahora, ¿quién ha entendido la libertad? Porque quien no haya entendido de verdad dentro de su corazón lo que es la libertad, realmente todo su ministerio o toda su búsqueda de Elohim va a ser un fingimiento. Va a estar todo fingido. Porque lo que va a buscar al final, al fin y a la postre de muchas vueltas, es una libertad, porque el servicio a Elohim, guardar la Torá, le parece oprobio, le parece algo opresor. Entonces no han entendido nunca lo que es la libertad. Por eso todo en sus ministerios son un fingimiento. Ahora, el trabajador es un esclavo. Todo trabajador es un esclavo. Fíjense, porque así lo van a entender bien dónde están colocados todos esos ministerios que supuestamente trabajan para el Eterno, ministran Torah, pero solo para fingir hasta que puedan darle rienda suelta a sus instintos más bajos, con una base teológica que ellos han pretendido, ¿verdad? Ya se les vio durante la crisis. Entonces, decir por delante que el trabajador es un esclavo. ¿Hasta cuándo el trabajador es un esclavo? Miren, fíjense, todo trabajador, sea trabajo de oficio o sea trabajo de ministrar la palabra, el trabajador es un esclavo y siempre será un esclavo hasta que disfrute de su trabajo. Hay quien sirve a Elohim solamente por temor, pero el verdadero Ahavá, el verdadero amor, echa fuera el temor. Si no echas fuera el temor en cuanto a un temor de que te venga una ira inminente, miedos infundados a que te caiga un rayo si desobedeces, no, eso no te va a llevar a disfrutar de tu trabajo, te va a llevar a un sin vivir. Por eso en el judaísmo y en el criptojudaísmo se guarda la Torá añadida, las halajot, la Torá, las instrucciones añadidas, de una manera que pretende ser escrupulosa. Pero escrupulosa, ¿por qué? Porque tienen miedo. Y cuanto más pecado, más miedo. Todo empezó así. Tuve miedo y me escondí.
Entonces, el esclavo, ya digo, sea de oficio o sea de ministrar la palabra de Elohim, el que trabaja para Elohim o para un oficio va a ser siempre un esclavo hasta que disfrute de su trabajo. Ahora, la pregunta a hacerse es: ministrador que ministras la palabra, predicador que predicas, ¿disfrutas de lo que estás haciendo? ¿O es solamente un pasaporte? Un pasaporte para ganarte un cielo, un deleite a tus pasiones soterradas, instintos bajos que disfrazas bajo otras formas. ¿Estás disfrutando de verdad de tu trabajo? ¿O estás esperando el momento oportuno para traicionarte a ti mismo y a Elohim y darle rienda suelta a tus instintos más bajos una vez que se conozca o tú llegues a conocer de una manera, cuando te muevas en el espíritu del error, de que la Torá ya haya pasado? Porque ahora, fíjense, si llega, por ejemplo, un supuesto Mesías que se sienta en el templo de Jerusalén y ya dice que ya no hay Torá, ¿qué van a hacer? O bien van a meterse debajo de la cama, o bien van a disponer de esta manera, 2 puntos. Como ya ha venido el Mesías, autoengaño, ¿verdad? Porque saben que no es. Pero muchos pensarán así: como ya ha venido el Mesías, la Torá desaparece, lo que se establece de nuevo es el ritual, que a eso es lo que están predicando desde hace muchos años. Vuelve el ritual de los sacrificios al templo de Jerusalén, y entonces la Torá ya ha desaparecido, porque ahora ya el pecado es cubierto por la sangre de los animales. Así que podemos comportarnos como los susodichos, como los animales. Esto lo ha disfrazado la literatura occidental, pero es que la religión también lo está disfrazando. ¿Qué es lo que pretende, lo que quiere al fin y a la postre la religión? La falsa modestia, la hipocresía y el fariseísmo en todos los sentidos. ¿Qué es lo que busca? Busca encubrir el asunto principal, que es el disfrute. Y tanto lo quieren encubrir, el disfrute del alma humana, que son incapaces de disfrutar la ministración de la palabra de Elohim. Porque la palabra de Elohim solo la utilizan de excusa hasta que llegue el darle rienda suelta a su pulsión animal. Entonces no pueden disfrutar del trabajo de exponer la Torá, del deleite que es en sí ministrar la Torá. Y en el campo secular tenemos, por ejemplo, que por muy multimillonarios que sean deportistas, los deportistas, fútbol, NBA, baloncesto, por mucho dinero que tienen vida por perseguir un balón, tienen una vida holgada de tal manera de que ni familias enteras trabajando, aunque trabajaran las 24 horas del día, podrían alcanzar en 100 años, ni siquiera familias enteras, el nivel de vida que adquieren los deportistas, tenis, baloncesto, fútbol, los deportes más bien mayoritarios, el nivel de vida que han alcanzado ellos por ir detrás de una pelota. Ahora, lo que no les quita a esos deportistas, por muy multimillonarios que sean, es que son esclavos. Principalmente, incluso se da el caso que ni los deportistas disfrutan de su trabajo. Algo impresionante, ¿no creen? No disfrutar de un juego, ¿no? Bueno, pues ahí se da de gente que no disfruta ni siquiera jugando, ejerciendo un deporte. ¿Por qué? Porque ya entran presiones, entran marcas deportivas, entran empresas, entran las críticas, entran los logros o los fracasos, y ya no disfrutan, pierden el amor por el deporte.
Eso está al día de hoy muy perdido, déjenme que les diga. Entonces, claro, y lo que no le quita, que ahí sí es donde los matan a estos multimillonarios deportistas, es que se tienen que tapar la boca para hablar, de tal manera que ves un multimillonario futbolista o baloncestista hablar así. Claro, ahora ya no le hace falta cubrirse porque ya los tienen amordazados con las mascarillas, ¿verdad? Pero cuando están en el banquillo o cuando van a hablar con otro compañero o rival, se tapan así la boca y hablan así con la boca tapada. Esto es no haber entendido lo que es la libertad. Ni la han vivido ni la han sabido. No han sabido nunca lo que es la libertad. Supuestamente en un sistema que permite la transgresión a como dé lugar, que permite pisotear todo lo sagrado, todo lo noble. ¿Verdad? Entonces, incluso en ese momento histórico donde ya supuestamente la libertad es absoluta para hacer todo lo que quieras, una anarquía moral en la que las restricciones solo vienen de la parte legal, de la parte de la ley humana, pero no dejan de ser esclavos. Dentro de esa época no dejan de ser esclavos, de tal manera que aunque son multimillonarios, se tienen que tapar la boca para hablar. Eso es un síntoma inequívoco de una esclavitud rampante. ¿Qué me dicen de incluso reyes que son, por supuesto, sustentados por la ciudadanía, sustentados para que se vayan a vacacionar, para que no pinten nada en lo que es el gobierno, solamente sea una figura retórica o una figura, pues eso, que ofrezca simplemente un símbolo, ¿verdad? Entonces, reyes incluso, ¿qué me dicen de esto? Reyes, monarquías, que no pueden salir del protocolo. De tal manera que incluso las niñas, incluso los niños que sean de las monarquías, tienen que guardar el protocolo. Un protocolo que muchas veces es una desfachatez en el orden de las cosas, en la lógica de las cosas. Porque son protocolos que no tienen un sentido, por ejemplo, el protocolo de no poder expresar lo que quieran, ¿verdad? ¿Verdad? Y menos en público. Entonces, en el momento que no puedes expresarte en público, te debes al público. Por eso hay tanto famoso que es esclavo. ¿Por qué? Porque se debe a un público. Cuando te debes a un público y toda tu forma y toda tu conducta, tu manera de vivir es por el público y para el público, de cara al público, entonces eres un esclavo atroz. Entonces, reyes incluso que no pueden salir del protocolo. No se pueden saltar un protocolo, no pueden, ¿qué digo yo? Pues vestir de otra manera, que no sea la manera que le dan a vestir. No se pueden expresar, simplemente tenemos aquí el caso de este rey de Panfilia, el rey de los pánfilos aquí en España, con su precedente que ha sido más pánfilo que él todavía, que ni siquiera era español, Juan Carlos I. Entonces, decía, ay, que se ha dado una leche, que no sé qué, que se dio una leche es un golpe, ¿no? Me parece que fue de esa manera. Pero palabras parecidas, ¿no? Y pide perdón, ¿por decir qué? Por decir leche. Pide perdón. Que eso en otros círculos también, ni mucho menos de reyes, sino de la gente más despreciable, pues incluso entre la gente más despreciable y menos culta, también se dan a guardar unas formas, principalmente ante ancianos, pero de tal manera y tan aparentemente de que es que no puedes decir ni palabras que no son ofensivas, ni mucho menos ni groseras.
Yo he tenido que irme avergonzado por mi hermano mismo por decir la palabra teta. Una palabra que no es ofensiva, es una palabra como otra. Identifica una parte del cuerpo, ¿verdad? Y en un contexto que nada tenía que ver con sexualidad ni nada. Entonces, pero ¿qué pasa? Que como viven por la apariencia y de cara al público, entonces se ofenden y no te dejan salir de un protocolo. Lo mismo en las jerarquías y en las incluso monarquías, hasta en la gente que puedas contemplar más baja y más ruin. Entonces, no salen de un protocolo, no salen de una apariencia, de un fariseísmo perpetuo. Ese fariseísmo es el que les hace no vivir nunca en libertad. Son auténticos esclavos. ¿Qué me dicen de los predicadores que no pueden desprenderse de un ritual disfrazado de sidur? Tienen un sidur. Sidur en hebreo es orden, ¿verdad? Pero ellos tienen un sidur, un orden, que es otro protocolo, que nada tiene que ver con las bases de la Torá, sino que es un protocolo de culto. Y en ese protocolo, pues tienen que leer los sidur, hacer las bendiciones oportunas por el agua, por los frutos, por el agua, porque no nació mujer, en fin, sus oraciones continuas, lo que le dan de leído, lo que le dan, son esclavos. Las parashas que le dan, las parashot que le dan, otra cosa igual, se dispensa para que todos hablen igual, aunque crean cosas totalmente diferentes. ¿Por qué hacen eso? Porque son esclavos. No pueden salir de un protocolo, del protocolo que se les da. Un protocolo para esclavos. Entonces no pueden desprenderse los predicadores de un ritual disfrazado de sidur, de orden. Esto en el criptojudaísmo, ¿verdad? Pero ¿qué me dicen de las iglesias? Iglesias que son de máxima sobriedad, porque incluso iglesias de estas presbiterianas o como se diga, que eran más serias, no pentecostales, quiero decir. Entonces, iglesias de máxima supuesta sobriedad y seriedad, pero no dejan de seguir un protocolo, porque no dejan que nadie alce la voz, no dejan que nadie ni siquiera aporte algo, ¿verdad? Eran iglesias llevadas de cabo a rabo por una jerarquía, por el pastor de turno. Entonces no había quien rechistara nada. Yo lo he visto, ¿verdad? Incluso cuando se ponía a danzar a alguien que no era el pastorado, ya miraban con malos ojos, ¿verdad? No se puede hacer nada. Ni cantar con júbilo, ni nada. Expresarse, no era bien visto. Ya se te quedaban encapotados como toros, mirándote, como fuertes toros de Basán. Tremendo, ¿no? Pero el contrapunto a las iglesias de la máxima seriedad y sobriedad, esclavas igual, ¿qué me dicen de las iglesias del típico showman? No showmans, porque el plural de showman es showman, ¿verdad? Hombres show, que brincan, saltan, son saltimbanquis, hacen cosas súper extrañas porque se mueven en el poder del fuego extraño de la extraña ramera, que sale del pozo del abismo porque su misma boca es pozo profundo, nos dice el libro de Proverbios. Entonces, pues exactamente igual que las otras iglesias en las que no podía rechistar. Las iglesias de los showmen dependen del espectáculo que monta el predicador, que les hace reír, les hace
segregar esa adrenalina a la que ya se hacen adictos al predicador, a la simpatía personal, a las aptitudes personales, ¿verdad? Del portador de la palabra. Entonces ya es un ritual igual, porque cogen ademanes, cogen intencionalidad y refranes, dichos que nada tienen que ver con la Biblia, pero que ya ellos lo integran al discurso de todos los días. Es decir, discursos y palabras para hacer reír, ¿verdad? Lo van integrando. Entonces, se van haciendo eso, showmen. Se van haciendo que la gente dependa de su carisma, al fin y a la postre, ¿verdad? Del carisma de esos predicadores. Entonces, tampoco va por ahí, porque eso también es esclavitud, ¿verdad? Es esclavitud. Lo mismo el que es demasiado serio como el que es demasiado bromista, porque al final, metido en el subconsciente de la iglesia esta de showman, va a quedar que es todo una broma, que la palabra de poder es una broma, que puede ministrar cualquiera, que cualquiera puede bailar, danzar, votar, saltar, recorrer toda la iglesia como en fila india, como si estuvieran en una noche vieja, ¿verdad? Tremenda, ¿no? Tremendo esto, ¿no? Entonces, en Juan 10, 22, vamos a ir tocando palabra de poder. En Juan 10, 22, dice la preciosa palabra de poder que compartimos con todos ustedes, con todo el ajabá, con todo el amor y con toda la dedicación. 10:22 dice, pero otros decían, Juan 10:22, Juan 10, 22. Pues esto no lo he anotado bien, porque nada tiene que ver, porque dice, se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Bueno, no sé qué tendría que ver esto con lo que estamos ministrando, pero el caso es que anoté este verso, ¿verdad? Juan 10:22. Probablemente me haya equivocado de verso. Pero el punto, el verso que yo quería mirar es ese que decía que del asalariado, ¿verdad? Del que ve venir el peligro y huye porque es un asalariado. Es un trabajador que no tiene devoción, que no disfruta su trabajo, es un asalariado que está esperando el momento oportuno para saciarse, para saciar todos sus apetitos, toda su voracidad materialista y sexual incluso. Entonces es un asalariado y cuando ve el peligro huye. El asalariado es el que nunca deja la esclavitud, ¿verdad? Porque está preso, prisionero de su salario. Entonces tiene su recompensa en su salario. Y como su salario es su recompensa no es el trabajo, no es el ejercicio, no es el ejercicio del ministerio. Espera siempre para esquilmar, para quitarle la lana, toda la que pueda, a las ovejitas de turno, ¿verdad? Entonces nunca deja la esclavitud. En Eclesiastés 2:24, en Eclesiastés 2:24,
en Eclesiastés. Vamos a buscarlo. Eclesiastés 2:24. Ya lo tenemos. Entonces dice en Eclesiastés 2:24, dice, no hay mayor felicidad para el hombre, atiendan esto que es palabra de Elohim, dice, no hay mayor felicidad para el hombre que comer y beber y disfrutar en medio de sus fatigas. Ahora, esto te lo disfrazan. No hay mayor deleite para el hombre que comer y beber en presencia de Elohim, se entiende. Pero quien no está en presencia de Elohim te enseña que comer no es el deleite y que beber no es el deleite. Comer y beber y disfrutar en medio de sus fatigas. Y veo que también esto es don de Elohim. Es un don de Elohim. Comer y beber a gusto, ¿verdad? Pero desde la religión te van enseñando que te van poniendo reglas incluso en tu alimentación, ¿verdad? En lo que comes, en lo que ingieres. No, alimentación vegana tiene que ser, no juguitos, que vino no se puede, eso no se puede. Religión, mandamientos añadidos, no disfrutan de su trabajo, no pueden salir de un protocolo estipulado de cara al público, son predicadores que no pueden desprenderse de un ritual disfrazado de orden, pero que no tiene orden porque no tiene palabra de Elohim. Y donde no hay orden, en verdad, verdadero, no está Elohim, ¿verdad? Esto lo sabemos. Entonces, claro, el reino de Elohim no consiste en comida y en bebida, se entiende, pero que no consista no quiere decir que no sea un don de Elohim. Aquí está, comer y beber es un don de Elohim, ¿verdad? Una dieta equilibrada, asimilando perfectamente alimentos ricos con las medicinas, con las propiedades exactas, con las vitaminas oportunas, ¿verdad? Eso es un deleite para el organismo. El organismo lo agradece, ¿verdad? Pero desde la religión, desde esa esclavitud, se enseña o se apunta a que es mala la comida y la bebida. Te ponen restricciones, ¿verdad? Incluso en lo kosher, en lo que es limpio, te ponen restricciones. Restricciones, por ejemplo, tiene que ser mosto, no puede ser vino con alcohol, tiene que ser, pues eso, se encargan de tu propia dieta, ¿verdad? Se encargan hasta de tu propia dieta. Que en Pesach no puedes cordero porque el cordero ya pagó, te van poniendo trabas hasta en tu propia alimentación, se van malmetiendo en tu vida, en tu intimidad, en tu alimentación. Tremendo, ¿no? Bueno, entonces, la devoción, el deleite en el servicio, se dan, fíjense aquí ya porque ya vamos a entrar en el meollo del asunto. La devoción es clave para salir de la esclavitud. Un hombre sin devoción, sin disfrutar de su trabajo, no puede llegar a nada, ni siquiera a vivir bien. Y ese deleite en el servicio, ese deleite por su trabajo, va a ser según y va a responder a la calidad del patrón que tenga. Si tiene un patrón déspota, un patrón que no te deje ni resollar,
claro, no vas a hacer las cosas con agrado. Vas a tomarle tirria a tu trabajo, en lugar de encontrar placer en él, en tu trabajo. Entonces el deleite en el servicio, sobre todo en el ministerio de predicar la palabra de Elohim, te lo va a dar, el deleite en el servicio te lo va a dar la calidad del patrón que tenemos, su grandeza. Eso es lo que te va a hacer vivir en devoción para él. Y entonces es cuando entendemos la figura de la lezna. Por eso ese es el verso base para lo que estamos expresando hoy. En Éxodo 21, 1 al 6, en Éxodo 21, 1 al 6, dice: su amo lo levantará ante Elohim. Fíjense, su amo, su patrón, lo levantará ante Elohim, al siervo que quiere quedarse con el patrón. Dice, su amo lo llevará ante Elohim, y arrimándolo a la puerta o a la jamba, esto es, al umbral, en el punto geofísico donde nos estamos, y espiritual, que nos encontramos hoy en esa jamba, en ese umbral a la eternidad, le horadará la oreja con una lezna, y será su esclavo ya libre para siempre. En el umbral de la eternidad traspasamos nuestra oreja. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir lo que oiremos, haremos del pueblo de Israel, pero ya de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque vamos a ser siervos voluntarios. ¿Por qué? Porque dada la calidad de nuestro patrón, nos ofrecemos a él. ¿A qué? A que todo lo que hable vamos a escucharlo eternamente. Las palabras que yo os hablo son ruaj y son vida, dice nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces, para tener sus palabras siempre en nuestros oídos, es cuando en el umbral de la eternidad, para ser libres, horadamos nuestras orejas. Todo lo que digas para nosotros, Yahshua HaMashiach, es Torah. Todo lo que digas. Entonces, sigue diciendo, Éxodo 21, del 1 al 6, vamos a leerlo. Dice, estas son las leyes que les expondrás. Si compras un esclavo hebreo, servirá 6 años. ¿Cuántos años hemos de servir? Los que somos esclavos del patrón hebreo, 6 días, 6 años, 6 milenios. Ya vamos al Shabbat, al 7º milenio, a la eternidad con él. Entonces tenía que servirle 6 años, 6 milenios hemos estado rindiéndole servicio y pleitesía. Y el 7º, que ya es cruzar el umbral de la eternidad, saldrá libre sin pagar nada. Libre sin pagar nada. ¿Por qué? Porque ya nos redimió la sangre de Yahshua HaMashiach. Él hizo posible que no tuviéramos que pagar nada, ¿verdad? Más que la devoción a él. Entramos ya al Shabbat. Entonces, ya al milenio de la eternidad. Dice, si entró solo, solo saldrá. ¿Verdad? Si entras solo, solo sales. Pero si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Y sus hijos, si se ha casado bajo
bajo Torá, dice que la mujer tenía que salir con él. El patrón no se adueña de su mujer, del esclavo, pero de los hijos sí. Dice, si su amo, si su patrón le dio mujer, ella le dio a luz hijos o hijas, ahora sí, la mujer y sus hijos serán del amo, del patrón, y él saldrá solo. Si ha tenido a la mujer en el régimen de los 6.000 años, en el régimen de la Torá escrita, en el régimen de esos 6.000 años esperando la liberación, si le dio mujer en ese trayecto de tiempo, como le ha dado al hombre profético, como le ha dado sin pagar nada, por la obra y en virtud de la obra redentora de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, le dio mujer, esto es, le dio 144.000, le dio pues esa amada preciosa, dice, y ella le dio a luz hijos o hijas, esto es, los que salen de las naciones, los que van a salir y están saliendo ya. Dice, la mujer y los hijos, sus hijos, serán del patrón. Entonces se queda la mujer del esclavo hebreo y los hijos del esclavo hebreo se quedan ¿con quién? Con Yahshua HaMashiach, que es el patrón. Entonces tenemos 144.000, los hijos que salen de las naciones, y el hombre profético sale, pero la mujer, que es esas 144.000, se queda, digamos, se queda con Yahshua HaMashiach y él sale solo, ¿verdad? Si encontró la mujer en el régimen de la Torá de los 6.000 años, de la Torá que hemos conocido hasta ahora, hasta el umbral de la eternidad. Ahora, si el esclavo declara, yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no deseo salir libre, porque no contemplo libertad sin mi patrón. Fíjense el orden que pone, dice, yo quiero a mi señor, el primero, dice, el que no me ame más a mí que a hijos o familia, no es digno de mí. Por eso, el que de verdad es hebreo, el que de verdad es esclavo hebreo y ha aprendido a cruzar al otro lado, el umbral, sabe con qué cruzarlo, con la lezna, sabiendo que todo lo que venga de nuestro Mashiach es Torah. Por eso dice, yo quiero a mi señor, a mi patrón, a mi mujer, también la quiero, y a mis hijos. Dice, no deseo salir libre porque ahora toda mi pertenencia, la mujer que tengo, que se me ha dado por vivir Torah en estos 6.000 años, ya la quiero junto a mi patrón. La quiero para que mi patrón disponga de nosotros, mi patrón Yahshua HaMashiach. Entonces no deseo salir libre. Como si desean salir libre los que han guardado la pulsión, han disfrazado sus pulsiones, ¿verdad? Esos sí quieren salir libres, no quieren lezna. Están hartos de tener que ministrar algo que en el fondo de su corazón es un incordio, porque lo que ellos quisieran es adulterar, ellos quisieran fornicar, ellos quisieran pues ser adorados siempre, ¿verdad? Entonces, cuando el hebreo, que en verdad es hebreo, dice yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos bajo mi patrón, bajo mi señor, no deseo salir libre, entonces su amo lo llevará ante Elohim y arrimándolo a la puerta o a la jamba, es decir, adentrándonos ya en el umbral de la eternidad, en este momento profético que vamos a cruzar al otro lado, al umbral de la eternidad, entonces aquí justamente en este espacio de tiempo
su amo lo lleva ante Elohim y arrimándolo a la puerta o a la jamba le horadará la oreja con una lezna y será su esclavo libre para siempre. Ahora sí sabes lo que es la libertad, cuando te has horadado la oreja, sabiendo que todo lo que sale de Yahshua HaMashiach es Torah y que todo lo que vas a vivir en libertad va a ser bajo sus alas, bajo su cobertura. A tu mujer la vas a vivir por tu patrón. A tus hijos lo vas a vivir por tu patrón. Y todo lo vas a dirigir por tu patrón Yahshua HaMashiach. Esa es la libertad que quieres. ¿Entiendes? Entonces, dice, si un hombre, bueno, esto ya hasta el 6, dice, su amo lo llevará ante Elohim y arrimándolo a la puerta o a la jamba le horadará la oreja con una lezna y será su esclavo para siempre. Este esclavo, que sabe ser hebreo, ha renunciado a una libertad que había sido una mala interpretación del hombre, porque veía libertad donde no la había. Ahora, como este hombre hebreo ha evolucionado, se ha puesto la lezna, sabe que todo lo que viene de su Mashiach es Torah y sabe que su vida y todas las áreas de su vida y su intimidad y sus hijos y su mujer son para el Mashiach y son para disfrutarlos en el Mashiach. Entonces, ahí es esclavo para siempre. ¿Y quién quiere ser esclavo para siempre? El hombre materialista, el que quiere acaparar, disfrazar pulsiones, el que quiere acaparar, el que quiere, llevarlo todo a, tiempos de dominio sobre otros, que es lo que de verdad están esperando, dominio sobre otros, ¿verdad? Apropiarse de esos botines que hay en las naciones bajo un gobierno materialista, bajo un gobierno que les permita el desfalco completo en todos los sentidos, sexual, la explotación sexual, la explotación laboral sobre sus semejantes. Eso es lo que en el fondo buscan. Esa es para ellos la libertad. Pero a todo esto, el que de verdad es un esclavo hebreo que se quiere quedar con su patrón porque le ama, por amor, por ahabá, no por interés, entonces a todo esto ha renunciado. O más que ha renunciado, es que quiere vivirlo en su plenitud, y como quiere vivirlo en su plenitud, tiene que siempre ser esclavo de Yahshua HaMashiach, tiene que horadar su oreja para que todo lo que el Mashiach le diga se convierta para él en vida. Vamos a entenderlo mejor. Segunda de Pedro 2:19. En segunda de Kefa de Pedro 2:19 dice así, preciosos y preciosas, dice: segunda de Pedro 2:19 al 21, 2:19 al 21, dice: les prometen libertad estos que quieren disfrazar las cosas, porque son hipócritas, todo en ellos es fingimiento. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, son corruptos. De tal manera corruptos que no aceptan que la comida es buena, que la bebida es buena, que el sexo conyugal es bueno, y sino que ponen restricciones. Al propio sexo conyugal le ponen restricciones. Que si no en Shabbat, que si no en las fiestas, a la propia comida le ponen restricciones. No, cordero en Pesach no, restricciones. ¿Por qué? Porque les venden libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno, fíjense, ahora es cuando van a entender, porque uno queda esclavo de aquel que le vence. Entonces, por eso han quedado, todos los fingidores, fariseos, hipócritas, han quedado en una esclavitud,
¿Por qué? Porque les ha vencido el pecado. ¿El pecado de qué? El pecado que les ha vencido durante estos 6000 años, ha sido el pecado más fuerte que ellos. No han vencido el mundo como Yahshua HaMashiach ha vencido el mundo, porque se han hecho esclavos de ese pecado, así han sido vencidos por el pecado. ¿Pero por qué? Porque son hijos de corrupción y de perdición. Porque si después, fíjense hasta el 21, dice, porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo, por el conocer a nuestro patrón y Salvador, Yahshua HaMashiach, se enredan nuevamente en ella, en esa impureza y en esa corrupción, principalmente corrupción de hipocresía, corrupción de disfrazar las cosas, de esperar el momento oportuno para romper a saciar sus instintos animales, que es lo que en verdad buscaban. ¿Por qué? Porque son esclavos de corrupción ellos mismos. Se enredan nuevamente en ella, en la corrupción, en la impureza, y son vencidos por el mundo, por el pecado. Su postrera situación resulta peor que la primera. Más le hubiera valido no haber entendido lo que es pecado por medio de la Torá, porque lo han hecho queriéndolo hacer con base en la Torá. Por lo tanto, su postrer situación es peor que la primera. Endemoniados vivos, en otras palabras. Queda. Entonces, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la sedaká, de la justicia, que una vez conocido, volverse atrás del precepto apartado, diferente, santo, que les fue transmitido. Ese precepto claro, pero ese precepto es claro para los que no se engañan a ellos mismos, porque los que se engañan a ellos mismos son siervos de corrupción, ¿verdad? Y no pueden salir de esa esclavitud, de esa corrupción, sino que la van buscando, solo que la van disfrazando. A eso querían llegar, ¿verdad? A que el hombre su libertad del hombre fuera ser un animal. Esa es la libertad que ellos pretendían, que ellos buscaban, que el hombre, su conducta del hombre fuese la de un animal, con hambre atrasada, de sexo, de materialismo, de poder, ¿verdad? Entonces, claro, tendencia al pecado que se ha tenido durante estos 6000 años, que han dejado a los libres en esclavitud y a los esclavos sin entender lo que es la libertad. Entonces, esta tendencia al pecado para ser esclavos del pecado, porque han sido vencidos en estos 6000 años por el pecado, porque ellos tienen un corazón corrupto, hipócrita, fariseo. Entonces, tendencia al pecado para ser esclavos del pecado, hasta que todos teníamos esa tendencia al pecado, porque nos vencía el mundo, nos vencía el pecado. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que desarrolláramos mentalidad de amigos y no de esclavo. Por eso nos hemos puesto la lezna. Porque todo lo que dice nuestro amigo es vida, porque nos quiere bien, nos ama bien. Él sí nos ama bien. Entonces desarrollamos mentalidad de amigos y aprendemos a servirle por devoción, por ahabá, por amor, no por dependencia materialista de yonkis, que es como le están sirviendo hoy. Muchos de los que ministran palabra, la gran mayoría, les sirven por dependencia materialista. No que me da esto, no que me da lo otro, no que me redunda bien en mi economía, ¿verdad? Entonces, por eso les sirvo, porque conozco mundo, porque me llevan de misionero, porque tengo el poder que quiero, porque adquiero poder sobre otros, ¿verdad? Dependencia materialista de yonkis, no por devoción, no por ahabá, no por amor, ¿verdad? Sino por dependencia materialista de yonkis. Dependen de cosas materiales
y buscan las cosas materiales, solo que las disfrazan, lo cual es más pecado todavía y se endemonian más todavía. Y ya acabamos con Juan 15:15, la Besorá, la buena nueva de Yohanan, capítulo 15, verso 15, ya para cerrar, dice así, en este bellísimo día que nos concede nuestro Abacadosh, nuestro Padre bendito sea. Dice en el 15:15 de Yohanan, dice, no os llamo o no os llamaré más siervos. ¿Cuándo? Cuando aprendiéramos a horadarnos la oreja en este momento de la eternidad para servirle siempre. Dice, no os llamaré o no os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, no le conoce. En el fondo no le conoce, por eso es esclavo. Dice, a vosotros antes bien os he llamado y os llamaré amigos. Tremendo, ¿no? Como Abraham, tremendo, ya en tu intimidad. Ya va a habitar en tu intimidad, por eso habitó en la sexualidad de Abraham. Por eso habita en la sexualidad de su pueblo, de igual manera. Por medio de la circuncisión, habitó en la intimidad de Abraham. Y ahora de igual manera. ¿Por qué? Porque nuestra mujer, nuestros hijos, toda nuestra intimidad va a ser con Él, la lezna, en el umbral de la eternidad. Vamos a servirle siempre. Lo hemos decidido así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque le conocemos. Quien no le conoce, como no le conoce, disfraza las cosas, ¿verdad? Porque en el fondo no sabe por dónde va a salir. No sabe si va a tener un Mashiach que ya anule toda la Torá, deje al hombre vivir como un animal. No le conocen, pero nosotros sí le conocemos, sus amigos. Entonces, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Todo lo que ha oído de Elohim es lo que nos ha dado a conocer. Entonces ahora todo lo que oigamos de la boca del Mashiach es lo que vamos a conocer. Y eso es el tema de hoy, y esas son las riquezas escrutables, muchas veces escrutables, porque ahora hay un testimonio patente y latente de mucha Torá que podemos vivir y mucha desvelación que se nos está dando a lo largo y ancho de toda la Torá. Estamos entendiendo estos 6000 años de pecado y estamos saliendo, venciendo al mundo, ¿verdad? Venciendo estos 6000 años de pecado porque no hemos sido corruptos, y lo que ya nos aleja definitivamente de la corrupción es horadarnos nuestra oreja, ¿verdad? Y conocer a nuestro Elohim, sabiendo que Él, más allá de lo que han creído otros, que ellos ha habido siervos que solo le han servido por interés de materialismo, de una sexualidad disfrazada de poder sobre otros muchas veces. Nosotros le vamos a servir todo lo que diga. Hemos aprendido a ser sus amigos, ¿verdad? Y todo lo que diga, todas las palabras de su boca van a ser siempre Torah, ¿verdad? Las palabras que salen de mi boca son ruach y son vida, y no solo de pan, de lejem, de alimento personal, de consumición personal y leudada vivirá el hombre, leudada de pecado y de corrupción, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, la cual es Yahshua HaMashiach, y la cual somos nosotros si hacemos todas nuestras obras como amigos en Él. Shalom a todos, besos y abrazos en este día, gracias por las suscripciones, por los me gusta, y gocen de este bello día. Shalom, shalom a todos y todas.